Damos inicio a esta edición de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán que organizan el CIESAS y la Universidad Veracruzana y la entrega del premio a la mejor tesis doctoral en Antropología Social y Disciplinas Afines. Nos acompañan en este día, presidiendo esta ceremonia, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Muchas gracias al director general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, el doctor Agustín Escobar Latapí. Bienvenido. A quien es la ganadora del premio a la mejor tesis doctoral 2015 por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la doctora Karina Vázquez Bernal. Nos acompaña también la secretaria académica de la Universidad Veracruzana, la maestra Leticia Rodríguez Audirac. A la directora general de investigaciones, quien es integrante además de la Comisión Biinstitucional, la doctora Carmen Blázquez Domínguez. También en calidad de integrante de la Comisión Biinstitucional, el director de CIESAS Golfo, el doctor Saúl Horacio Moreno Andrade. Muchas gracias a quien es integrante de esta comisión, la doctora María Teresa Rodríguez. De igual manera nos acompañan como integrante de esta comisión biinstitucional, la doctora Maura Ordóñez Valenzuela, directora del Museo de Antropología de Jalapa. El licenciado Adalberto Fox Rivera. Muchas gracias. De manera muy especial queremos agradecer la presencia en este día de quien es el titular de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán y es investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Texas en Austin, el doctor Brian Reese Roberts. Bienvenido. A quienes se han hecho acreedores a menciones honoríficas por estos trabajos también, al doctor Jesús Gerardo Ramírez Almaraz, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en mención honorífica. También por su mención honorífica a la doctora Susana Vargas Evaristo, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompañan como integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias a la doctora Jacqueline Conquitú Zamora, al doctor Ricardo Corso Ramírez, el doctor Federico Roche Pitlan. Muchas gracias también por su presencia al doctor José Velasco Toro, director general del COBE-ICIDET. Se encuentran presentes directores generales de áreas académicas, directores de facultades de esta unidad, por supuesto catedráticos y estudiantes de CIESAS Golfo y de la Universidad Veracruzana. Bienvenidos todos. También agradecemos la presencia de familiares y amigos, por supuesto, de la ganadora de esta edición de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán. Bienvenidos. Estimados amigos, me permito ceder el uso de la palabra al doctor Saúl Horacio Moreno Andrade, director de CIESAS Golfo e integrante de esta comisión biinstitucional de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán. Vamos a escucharlo. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Doctora Sara Ladrón de Guevara, doctor Agustín Escobar Latapí, maestra Leticia Rodríguez Audirac, doctora Carmen Blázquez Domínguez, doctor Brian Roberts, titular de la Cátedra Aguirre Beltrán, a todos los integrantes de la comisión institucional, a los ganadoras del premio y de las menciones de la cátedra, al respetable público asistente. Sean bienvenidos todos a esta versión del premio de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán y a la conferencia magistral que nos brindará su titular, el doctor Brian Roberts. Es para mí un honor abrir con estas palabras la ceremonia de premiación, que es el resultado de un esfuerzo conjunto y sobre todo sostenido entre la Universidad Veracruzana y el CIESAS.
Esta ceremonia representa la culminación de un difícil proceso para definir qué trabajo de tesis en el campo de la antropología y sus ciencias afines puede seleccionarse para obtener este alto reconocimiento. No es un trabajo fácil, son muchas las tesis aspirantes y atrás de esas obras hay personas que nos han brindado la oportunidad de conocerlas a partir de sus resultados de investigación. Además, hay un amplio equipo de especialistas quienes se conjuntaron a través de la comisión institucional para poder dictaminar las 12 tesis presentadas de una manera seria, objetiva y altamente profesional. Las condiciones del concurso han sido muy claras y los dictámenes del jurado evaluador permitieron obtener un resultado y definir qué investigación de tesis doctoral, por unanimidad, fue la ganadora del reconocimiento. Mis felicitaciones a la doctora Karina Vázquez Bernal por su tesis Biotipología y Estudios Biotipológicos en México, la ciencia de la arquitectura e ingeniería del cuerpo humano para atender los problemas sociales, 1930-1960, quien es egresada, como ya se oyó, del doctorado en Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como señalé, no es fácil determinar qué obra gana este premio, y la razón es que muchas de las tesis que acompañaron son de alta calidad en sus resultados de investigación. Por ese motivo hubo 2 menciones honoríficas. También felicito al doctor Jesús Bernardo Ramírez Almaraz, quien presentó su tesis Apaches y Comanches en Nuevo León, 1836-1881, y a la doctora Susana Vargas Evaristo, del doctorado en Antropología de la UNAM, con su tesis Del Valle Siempre, Constelaciones Narrativas y la presencia de la doble voz, un estudio sobre los hijos de jornaleros agrícolas migrantes en regiones de acogida, el Valle de San Quintín, Baja California, y el Valle Central, California. Esta ceremonia adquiere, además, un enorme valor académico con el titular de la cátedra, quien nos brindará, con la sabiduría y la capacidad analítica de un hombre que no es solo generoso como hombre de ciencia, sino como persona. Tuve la oportunidad ayer de convivir brevemente con él y vi en él una persona de alta valía intelectual, pero también de un trato y una manera de ser sencilla y directa, aspecto que caracteriza a una alta inteligencia como la suya. Estoy seguro que este acto se ennoblece y enaltece con su presencia y con el aporte que nos dará con la conferencia Desarrollo Social, Política Social y Ciudadanía en América Latina Contemporánea. Gracias, doctor Roberts. Quiero terminar estas breves palabras expresando mi emoción de abrir tan importante evento en mi alma mater. Y en este recinto, que muchas veces he visitado como estudiante, como maestro de la UB y ahora con la encomienda que me ha confiado el CIESAS como director regional en la ciudad de Jalapa. Manifiesto a las autoridades de la Universidad Veracruzana mi completa disposición para que trabajemos juntos y unamos esfuerzos en elevar la presencia y trascendencia de las ciencias históricas y sociales en esta región del país. Veracruz es un estado que sufre en varias dimensiones: sus personas desaparecidas y violentadas, la irresponsabilidad de autoridades en actos de grave abuso de derechos humanos. Uno de sus más recientes eventos es el caso del complejo petroquímico de Pajaritos. La actitud evasiva del gobierno estatal ante la deuda que tiene con la Universidad Veracruzana, o la cancelación ayer de la organización del desfile del día 1 de mayo, Día del Trabajo. ¿Qué no decir de la violencia generalizada que comienza lamentablemente a ser incorporada como un modelo de vida por algunos sectores de la población? Todo eso, desde las ciencias sociales, desde la antropología y las ciencias históricas, necesitamos atenderlo. Ante esta preocupante situación, viene a mi mente una frase del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, de quien es el titular de titulares de esta cátedra, y la razón de ser su pensamiento me viene realizando unos apuntes para la elaboración de este trabajo, de esta pequeña presentación de la cátedra. Dijo el doctor Gonzalo: el científico social mexicano no puede establecerse ni definirse como un observador distante, instalado en la virtud por encima del pecado.
La distancia entre el observador y el sujeto de estudio es la de conciudadanos, a fin de cuentas, corresponsables. El compromiso personal y político con los problemas del país no es una opción para los científicos sociales de cualquier campo disciplinar, sino una fatalidad. Tomemos, pues, posición por la ciudadanía, por la sociedad, por la universidad, por los centros de investigación, pero sobre todo por las generaciones que vienen atrás de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Saúl Horacio Moreno Andrade, director regional de Fiestas Golfo e integrante de la Comisión Biinstitucional de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán. Estimados amigos, antes de dar paso a la entrega de los reconocimientos y los premios a los ganadores de esta edición de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, me permito solicitar a la rectora de la Universidad Veracruzana y por supuesto al director general de Fiestas hagan entrega del reconocimiento al doctor Brian Roberts en su calidad de titular de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Texas en Austin. Reconocimiento especial al conferencista magistral de esta edición de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán por ambas instituciones, el CIESAS y la Universidad Veracruzana. Enseguida será entrega de reconocimientos por sus trabajos a quienes ganaron menciones honoríficas. En primer lugar, al doctor Jesús Gerardo Ramírez Almaraz, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la tesis Apaches y Comanches, en Nuevo León, 1836-1881. Recibe mención honorífica y su reconocimiento la doctora Susana Vargas Evaristo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Del Valle Siempre, constelaciones narrativas y la presencia de la doble voz, un estudio sobre los hijos de jornaleros agrícolas migrantes en regiones de acogida, el Valle de San Quintín, Baja California y el Valle Central en California. Y se entrega el premio a la ganadora a la mejor tesis doctoral 2015 con el tema Biotipología y estudios biotipológicos en México, la ciencia de la arquitectura e ingeniería del cuerpo humano para atender los problemas sociales 1930-1960, a la doctora Karina Vázquez Bernal, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Recibe su reconocimiento y también ha recibido ya, a través de una transferencia bancaria, el premio de 50,000 pesos en efectivo por parte de ambas instituciones. ¡Felicidades! Estimados amigos, vamos a escuchar las palabras de la doctora Karina Vázquez Bernal. Buenas tardes. Si vemos el común de todos y todas, veremos que no tienen nada en común, que todas y todos son diferentes, son otros. Y esto es precisamente lo que tenemos en común, que somos otros y diferentes. No solo eso, también tenemos en común que luchamos por seguir siendo otros y diferentes, y por eso resistimos. Y somos otros y diferentes para los poderosos, o sea, que no somos como ellos quieren que seamos, sino como de por sí somos. Honorable doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Distinguidos y respetables doctora Agustina Escobar Latapí, maestra Leticia Rodríguez Audirac, doctora Carmen Blázquez Domínguez, doctor
Saúl Horacio Moreno Andrade, doctora María Teresa Rodríguez, Comunidad Académica del CIESAS y de la Universidad Veracruzana, público en general. La frase que acabo de enunciar resume como ninguna la esencia de la reflexión que este día quiero manifestarles. Una reflexión que es producto de varios años de investigación histórica sobre la educación oficial dirigida a los grupos marginales de la sociedad mexicana, así como sobre las disciplinas científicas que han rodeado las políticas públicas sobre la materia. El día de hoy, mis palabras también revelan la introspección a la que me ha conducido el estudio de la biotipología como miembro de una población en la que estos estudios y el indigenismo tuvieron un gran impacto, trastocando por completo la dinámica de la comunidad. Finalmente, mi participación no puede dejar de lado la reflexión sobre el presente y la situación que sufren los grupos marginados, la criminalización de los movimientos sociales protagonizados por esos otros y diferentes, que se niegan a adoptar acríticamente las medidas y roles establecidos por el Estado y los saberes que los articulan. Quiero comenzar mi exposición manifestando el gran honor y responsabilidad que representa para mí recibir el premio 2015 de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán para tesis doctoral en antropología y disciplinas afines. Un premio que lleva el nombre de uno de los más brillantes antropólogos mexicanos, quien, además de producir numerosas y revolucionarias lecturas antropológicas sobre los sectores subalternos de la población mexicana, fue pionero en las revisiones críticas sobre el saber y la práctica antropológicos. En este sentido, mi investigación representa una modesta, aunque espero digna, continuación de sus estudios sobre una de las vertientes de la antropología médica mexicana, la llamada biotipología. Al respecto, la investigación muestra que la biotipología describió y clasificó a los seres humanos a partir de la relación de sus rasgos físicos y las características de su comportamiento, con el supuesto de proporcionar bases sólidas para el entendimiento y solución de los problemas sociales que aquejaban a la población mexicana del siglo XX. Como disciplina científica, la biotipología practicada por José Gómez Robleda, otro veracruzano por cierto, enfrentó las incógnitas que robaban el sueño al gremio de los biotipólogos. En primer lugar, determinar los efectos de la condición socioeconómica, es decir, el papel del medio natural y social en los biotipos humanos. Y en segundo lugar, esclarecer qué rasgos dependían de la carga genética de un individuo, del medio natural o del medio social en el que se desenvolvían. Para partir de ello, vislumbrar la posibilidad de corregir aquellos caracteres que resultaron inconvenientes. No obstante, mi investigación también muestra que los análisis biotipológicos desarrollados por Gómez Robleda en México con niños de los suburbios, con la clase media y con 3 etnias indígenas formaron parte de la biopolítica posrevolucionaria que irrumpió en el cuerpo y la vida de la población, de los instrumentos y dispositivos que legitimaron la culturación impulsada desde el poder para occidentalizar y mutar la esencia de la sociedad de acuerdo con sus intereses, de la medicalización de la disidencia social y cultural y de los nuevos rostros que adquirió el racismo decimonónico. Los focos rojos de la población, según las conclusiones de la biotipología, eran los pobres, los indios, las mujeres y los jóvenes, grupos que el día de hoy continúan siendo objeto de tratamientos especiales. Los hallazgos de mi tesis de doctorado me han llevado a continuar trabajando el tema de la biotipología. Con estupor he encontrado que los estudios de las características mentales que formaron parte de la biotipología en México estuvieron en buena medida cimentados en la psiquiatría franquista, que las recomendaciones sobre el tipo de educación que debían recibir como tratamiento los sectores que fueron estudiados en ambos lados del Atlántico también coinciden en varios puntos. Y lo que me ha inquietado más profundamente es que el día de hoy existe una versión renovada de la biotipología que aparece con la denominación de biotecnología, la cual capta sendos apoyos económicos para investigaciones a lo largo y ancho del planeta. Este último punto me confirma la sorprendente capacidad camaleónica del racismo y la biopolítica, y lo necesario
que resulta analizar más críticamente las prácticas científicas y las políticas públicas contemporáneas. Por otra parte, quiero subrayar que mi relación con la biotipología supera los linderos de la mirada académica. Provengo de Paracho, Michoacán, y formo parte de una familia íntimamente vinculada con el internado indígena, donde José Gómez Robleda analizó, cito, las diferencias que hay entre los indios rústicos no sujetos aún a la influencia de la educación y los que empiezan a ser personas cultivadas. Esta situación me colocó en una encrucijada, pues el proceso de investigación terminó de derrumbar varias de mis creencias más arraigadas y me condujo a disentir de la posición de algunas personas cercanas e importantes para mí. Hoy sé que la educación oficial no siempre se diseña para el bien de los sujetos a quienes está dirigida, que aquellos alumnos de los que me hablaban, que se escapaban del internado, que se negaban a dormir en camas y que evitaban comer en cubiertos, no eran indios malagradecidos que no sabían lo que les convenía. Hoy sé también que las conclusiones de la ciencia parten de la lógica del poder, injustas y excluyentes, que muchas veces las políticas públicas se cimentan en criterios arbitrarios y endebles. Esta metamorfosis personal también me ha conducido a adoptar una posición crítica frente a los procesos de admisión y selección en el sistema educativo, frente a los criterios de evaluación que determinan tajantemente el lugar de los individuos en la esfera social. Me ha permitido ser más receptiva y sensible ante los movimientos sociales contemporáneos, de esos otros y diferentes que se oponen temerariamente a las políticas sociales, económicas y educativas de las élites gobernantes. Estoy decidida el día de hoy a colaborar en la mayor cantidad posible de iniciativas dirigidas a la concientización de la opinión pública sobre el valor y sentido de las acciones emprendidas por los grupos disidentes, del legítimo derecho que tienen a ser otros, de lo absurdo de la jerarquización de la otredad y de la urgencia de respetar las diferencias. El no hacerlo recientemente permitió la desaparición de 43 estudiantes provenientes de familias pobres, ante la insensible mirada de las autoridades y de una parte significativa de la población. Quiero terminar mi intervención reiterando la necesidad de pensar más críticamente nuestro quehacer como investigadores de lo social, como docentes y como agentes de iniciativas sociales, pues de ello dependen las expectativas de vida de individuos, comunidades y de amplios sectores de la población. Es una deuda moral y ética que tenemos con aquellos mexicanos diferentes y que en favor de la ciencia y el bienestar nacional han sido y continúan siendo cosificados, estigmatizados y superados para dar un paso adelante. Esto es algo que simplemente no podemos permitirnos. Agradezco y reconozco a la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán y a las instituciones que la albergan por colaborar en tan urgente empresa. Agradezco también a la Universidad Michoacana por acompañarme en mis pasos. Muchas gracias. Palabras de la ganadora del premio a la mejor tesis doctoral 2015 de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, Ciesas V, la doctora Karina Vázquez Bernal. Cedemos enseguida el uso de la palabra al director general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, el doctor Agustín Escobar Latapí. Muy buenas tardes. Estimada doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más. Autoridades de la Universidad Veracruzana y del CIESAS Golfo, qué gusto. Doctor Brian Roberts, titular de la Cátedra Aguirre Beltrán, director de mi tesis de doctorado hace algún tiempecito. Qué gusto que hayas podido venir a Veracruz. Ganadores de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán,
Karina, estimados todos, muy buenas tardes. Es un gusto estar hoy aquí una vez más en esta ceremonia del premio anual de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán para tesis doctoral en Antropología Social que han convocado la Universidad Veracruzana y el CIESAS en el marco de la cátedra que honra el nombre y la obra de este ilustre antropólogo y médico veracruzano, rector de la Universidad Veracruzana, fundador de nuestros CIESAS en 1973 y también de nuestros CIESAS Golfo. Aquí dice en 1982, pero recuerdo que ya en 80 ya estaban aquí trabajando para crear el CIESAS. Doctora Ladrón de Guevara, muchas gracias por recibirnos una vez más en este recinto y celebro la fructífera, exitosa relación que está relevando, igual que el año pasado, el pensamiento crítico de avanzada en este México que lo necesita. El doctor Gonzalo Aguirre Beltrán se comprometió a impulsar la docencia y la investigación antropológicas en el área del Golfo Caribe y mucho más allá, en temas como los estudios étnicos, la antropología aplicada al desarrollo, la antropología médica, las sociedades afroamericanas, las lenguas vernáculas y la educación en el medio indígena, entre los más destacados. El doctor Aguirre Beltrán, además de señalar una historia en donde las formas de convivencia de los años 30 estaban marcadas por una larga historia de discriminación, conquistas y abusos, también fue un gran propulsor de políticas y también estuvo a cargo de señalar cómo debían ser y de dirigirlas durante muchos años. Él fue probablemente uno de los dos líderes más importantes del indigenismo en México. Y aunque tanto a Gamio como a Aguirre Beltrán se les empezó a criticar duramente a partir de los años 70, al decir que el indigenismo mexicano y el latinoamericano, que exportamos, por cierto, de aquí, de nuestros ideólogos, era una forma de colonialismo interno que podía representar una forma de discriminación y de violación de los derechos culturales y de otros derechos de las poblaciones originarias de este continente, realmente marcó la senda de una forma de incorporación a la sociedad nacional. Esa senda pudo haber sido criticable, yo creo que es criticable, pero sin duda sin ella, y al compararlo con países en donde esta política no existió, podemos ver que hubo una mayor incorporación a la sociedad, a la economía, a la política, que en otros lugares que carecieron de ella. Creo que este legado que hemos estado criticando 40 años, pero debe revalorarse por eso que construyó, y no tanto por haber posiblemente violado los derechos culturales, que es la crítica más fuerte que yo creo que hoy en día retenemos. A partir de los años 80, impulsamos algo distinto, la convivencia en la pluralidad, la convivencia donde sí hay otros, como acaba de decir la ganadora de la cátedra, pero donde esos otros exigen ser tratados en igualdad dentro de la pluralidad. A partir de los años 80, el Estado mexicano deja de crear políticas indigenistas y crea más bien políticas para la pobreza o para la marginación. A partir del año 2000-2002 se aprueban reformas sustanciales a la Constitución mexicana en donde esta diversidad de derechos se defiende como la nueva forma de convivencia en México. Sin embargo, hay que decirlo, estas reformas no han acabado, no han cristalizado, y la antropología tiene una deuda, y tenemos una deuda, con quienes fueron líderes ideológicos de la política pública hacia la diversidad en los años 30, 60, tal como fue Aguirre Beltrán, porque no hemos llegado a definir cuáles sí deben ser, positivamente, las políticas que logren esta inclusión en la diversidad. Por ello, mantener la colaboración en esta cátedra me parece extremadamente importante para los años que vienen. Esa gran visión
hoy todavía no se ha consolidado como una nueva gran visión que le permita al Estado seguir adelante y crear lo que esperamos de él. Por ello, la Universidad de Veracruz y el CIESAS consideramos importante que la comunidad académica continúe realizando investigación en los temas que le interesaban al doctor Aguirre Beltrán, que siguen siendo vigentes y trascendentes, como acabo de decir, para el Estado, la región Golfo y el país. Por esto es un gusto estar aquí en la entrega del premio anual de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, CIESAS, Universidad de Veracruz, para tesis doctoral en Antropología Social y Disciplinas Afines, así como para la conferencia magistral del titular de la cátedra este año, el doctor Brian Roberts, investigador de la Universidad de Texas en Austin, que impartirá la conferencia magistral Desarrollo Social, Política Social y Ciudadanía en América Latina Contemporánea. Muchas gracias, Brian. Un reconocimiento al jurado que, como acaba de decir Saúl, este año tuvo un trabajo particularmente difícil. A los miembros de la Comisión Biinstitucional, Tere, muchísimas gracias. Celebro los resultados de esta convocatoria y felicito a la hoy ganadora, a Karina Vázquez Bernal, egresada del doctorado en Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la tesis titulada Biotipología y Estudios Biotipológicos en México: la ciencia de la arquitectura e ingeniería del cuerpo humano para atender los problemas sociales, que el jurado calificó como un valioso aporte para la historia de la ciencia en México y su relación con las políticas gubernamentales que sobre la población inciden en nuestro país. Como ven, un tema crucial para esta cátedra. Felicidades. En esta ocasión también hubo dos menciones honoríficas: Apaches y Comanches en Nuevo León, 1836-1881, tesis del doctor Jesús Gerardo Ramírez Almaraz, también egresado del doctorado en Historia de la Universidad Michoacana, felicidades, y del Valle Siempre, constelaciones narrativas y la presencia de la doble voz, un estudio sobre los hijos de jornaleros agrícolas migrantes en regiones de acogida, el Valle de San Quintín, Baja California y Valle Central de California, de la doctora Susana Vargas Evaristo, del doctorado en Antropología de la UNAM. Felicidades a todos ellos. Extiendo pues mi felicitación a todos los que han participado en esto y espero que sigamos colaborando para llevar adelante este tipo de pensamiento que, como insisto, México necesita. Gracias. Muchas gracias, doctor Agustín Escobar Latapí, director general de CIESAS. Señoras y señores, vamos a escuchar las palabras que nos dirige la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Qué gusto volver a estar aquí para celebrar aquí en Humanidades la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán. Me da mucho gusto, por supuesto, tener aquí autoridades del CIESAS y doy la bienvenida y agradezco la presencia siempre del doctor Agustín Escobar Latapí, quien es director general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Compartimos un ancestro común y es nada menos que don Gonzalo Aguirre Beltrán, ambas instituciones. Y por supuesto, me da mucho gusto que está también con nosotros el doctor Saúl Horacio Moreno Andrade, director de CIESAS Golfo. Es un placer saludar hoy a quienes han sido merecedores de este premio, desde luego la ganadora, la doctora Karina Vázquez Bernal, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien ha ganado el premio a la mejor tesis doctoral 2015, y nos da mucho gusto escuchar cómo las ciencias sociales, la antropología social particularmente, y las disciplinas afines, como es la historia en la que ella se doctoró, siempre tenemos, además de la reflexión, además de la revisión, una postura crítica ante las situaciones que
nos rodean, y eso es lo que siempre da placer de acercarse a una comunidad como la de el CIESAS o como de la Universidad Veracruzana aquí en Humanidades. Me da mucho gusto también saludar a quienes recibieron una mención honorífica, la doctora Susana Vargas Evaristo de la Universidad Nacional Autónoma de México y a Jesús Gerardo Ramírez Almaraz de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Jesús fue mi alumno aquí en esta universidad. Él tiene la licenciatura por la Universidad Veracruzana, que el doctorado de la Michoacana, y ya que se recordaban las genealogías con el doctor Roberts dirigiendo la tesis doctoral, pues asumimos que las genealogías son tema para la antropología también, y creo que hay genealogías académicas, ¿verdad? Siempre las celebramos. Bienvenido a tu casa, Jesús. Es un gusto verte por acá nuevamente. Y por supuesto, saludo al resto de los miembros del Presidium. Está María Teresa Rodríguez, integrante de la Comisión Biinstitucional, y mis colaboradoras, Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, la doctora Carmen Blázquez Domínguez, directora general de investigaciones e integrante de esta Comisión Biinstitucional. Nos da mucho gusto también que estén 3 miembros de nuestra Junta de Gobierno, que habla también de su acompañamiento con todas las actividades académicas importantes de nuestra Casa de Estudios, el doctor Ricardo Corso, la doctora Jacqueline Jungitud y el doctor Federico Roche. Muchas gracias por acompañarnos. También al director de COEICIDET, José Velasco Toro, también muy cercano a nuestra Universidad Veracruzana. Y por supuesto doy la bienvenida y un agradecimiento muy especial al doctor Brian Reese Roberts, quien es investigador de la Universidad de Texas en Austin, universidad a la que también nos unen muchos lazos. Esta Universidad Veracruzana tiene un convenio muy productivo con la Universidad de Texas en Austin, y de hecho me tocó el honor de acompañar la entrega de una copia de Una cabeza colosal que está ahí enfrente del Instituto Teresa Dillon, que ahora tendrá más significación para el doctor cuando regrese de Veracruz a verla todos los días al pasar seguramente por este monumento que es constata la relación cercana y la colaboración que hemos tenido entre la Universidad de Texas en Austin y la Universidad Veracruzana. Muy bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros su cátedra. Señoras y señores y queridos alumnos, sobre todo los alumnos del CIESAS y de la Universidad Veracruzana aquí presentes. En un ensayo titulado Antropología Médica, Salud y Medicina en la obra de Gonzalo Aguirre Beltrán, Carlos Soya nos dice: seguramente influido por su primera formación profesional, la de médico, por el hecho determinante de que la situación de salud de los pueblos indígenas es un factor constituyente de la estructura social, y por la circunstancia de que educación y salud constituyeron un binomio persistente en los programas sociales herederos de la Revolución Mexicana, no resulta casual que los temas médicos y el abordaje antropológico médico fueran recurrentes en su extensa y fructífera labor intelectual, política y práctica. Al aludir a la elaboración y publicación del primer libro de Aguirre Beltrán, El señorío de Cuauhtémoc, Guillermo de la Peña ha señalado: basado en sus pesquisas huatusqueñas y en un amplio manejo de fuentes y literatura asombroso en un autodidacta, este libro prefigura varios de los temas recurrentes en la obra de Aguirre Beltrán: la persistencia secular de la dominación del indio, la resistencia de este, los cambios culturales, la organización sociopolítica local, las condiciones socioeconómicas de la salud. La observación de la Peña, continuó el investigador argentino naturalizado mexicano, es indicativa de uno de los caminos que transitó Aguirre Beltrán a partir de una temprana percepción de los vínculos que existían entre las ciencias sociales y las ciencias biológicas, entre la antropología y la medicina, entre la historia y la antropología. Si algo caracteriza a la antropología mexicana, reitera de la Peña, es su vocación aplicada y su vocación histórica, rasgos patognómicos que se manifiestan consecuentemente en sus ramas o subdisciplinas, la antropología médica primera entre ellas. A continuación, el autor de la medicina tradicional de los pueblos indígenas de México lista 7 temas presentes en la obra de Aguirre Beltrán que siguen siendo del interés de quienes se dedican al estudio de la medicina tradicional, la antropología médica y las relaciones entre cultura, salud y enfermedad.
Primero, la restitución de la dimensión temporal que hace del estudio del sistema de ideas, creencias y prácticas médicas indígenas. Segundo, la recuperación y la asociación de los contenidos médico-biológicos y antropológicos culturales. Tercero, la recuperación de la dimensión psicológica en el estudio de los comportamientos y de las concepciones de la salud de los pueblos indígenas. Cuarto, la atención prestada a los complejos psicológicos, mágicos y místicos que animan las concepciones indígenas de la enfermedad y la curación. Quinta, la puesta en evidencia del problema de las relaciones de poder en el ejercicio de los médicos alópatas y de los curanderos y los saoríes indígenas. Sexto, la necesidad de que la investigación sea el socio perpetuo de la planificación y de la intervención en salud. Y séptimo, el interés por la etnobotánica. Considerado en su conjunto este panorama, me da mucho gusto que este año la tesis doctoral en Antropología Social y Disciplinas Afines, ganadora del concurso al que se convoca en el marco de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, guarde estrecha relación con la salud, biotipología y estudios biotipológicos en México, la ciencia de la arquitectura e ingeniería del cuerpo humano para atender los problemas sociales 1930-1960 de la doctora Karina Vázquez Bernal, académica e investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los miembros del jurado señalaron que la lectura del trabajo se torna obligada no solo para los antropólogos físicos, sino también para médicos, psicólogos, maestros, entre otros especialistas, y debe quedar como ejemplo del por qué se deben analizar decisiones, planes, acciones médicas, de nutrición, de educación, de salud o cualquier intención que afecte a los mexicanos. Creo que Aguirre Beltrán apreciaría mucho el ensayo premiado, y creo que el premio es una excelente manera de recordarnos la primera profesión de nuestro autor y la atención que siempre prestó a la medicina y su función social. Por otra parte, en Etnicidad y Ciudadanía en América Latina, la acción colectiva de los pueblos indígenas, Álvaro Bello comenta que en el México de principios de los años 60 del siglo pasado, el sueño de la integración aún estaba lejos de cumplirse. Regiones enteras permanecían ajenas al progreso y todavía se seguían reproduciendo las antiguas formas de vida y las costumbres atrasadas, entre comillas, que los pensadores postrevolucionarios habían pretendido erradicar. En ese contexto, señala, va a tener gran impacto la obra de Gonzalo Aguirre Beltrán, quien a partir de su idea de regiones de refugio influirá en la nueva estrategia del Instituto Nacional Indigenista. Aguirre Beltrán plantea la necesidad de establecer una política que se integre a la vida de la comunidad por medio de centros coordinadores indígenas creados junto con el INI en 1948 y la utilización de promotores culturales que trabajen en los programas de desarrollo de la comunidad. Los promotores culturales debían ser personas adiestradas en el uso y manipulación de dos culturas, la indígena y la nacional, y ser, por tanto, miembros de las mismas comunidades. El propósito del trabajo de los promotores debía consistir en la aculturación dirigida como mecanismo para el cambio cultural, lo que conduciría a las comunidades a su integración definitiva. No obstante, continúa el consultor de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, la acción del INI en este plano surtió efectos probablemente no esperados. En primer lugar, los centros del INI se transformaron en espacios de diálogo entre las comunidades y el Estado, mediante los cuales y a través de un proceso de resignificación y apropiación, muchas comunidades comenzaron la reconstrucción de sus identidades étnicas. Asimismo, los promotores y profesores bilingües pasaron de ser agentes de aculturación a líderes comunitarios, que conformaron la base principal de los nuevos liderazgos indígenas de los años 70 y 80. Un papel muy importante es el que han tenido los maestros bilingües, quienes han sido activos participantes de la formación de nuevas organizaciones y al mismo tiempo han aportado sus discursos y formas de ver las relaciones entre las comunidades y el Estado. Surge así, concluye Bello, una nueva inteligencia indígena que interpela al Estado y le reclama espacios de participación y respeto a su cultura. El Estado, por medio de las políticas indigenistas, estableció los términos de la integración de los indígenas en el proyecto nacional, pero a su vez, los movimientos indígenas y campesinos se reapropiaron del discurso indigenista, adjudicándole nuevos contenidos, con lo que crearon nuevas formas de interpretar su identidad y su relación con el Estado. Termina la cita. De nuevo considerado en su conjunto este recuento, celebro que el doctor Brian Roberts, académico de la Universidad de Texas
en México, en Austin, nos ofrezca la conferencia Desarrollo Social, Política Social y Ciudadanía en América Latina Contemporánea. Estoy segura de que la labor antropológica y social de Aguirre Beltrán como funcionario que fue, mucho contribuyó a dicho desarrollo social y al establecimiento de una política social que a partir de la conformación de una identidad propia posibilitó la construcción de una ciudadanía cuya participación ha sido determinante en los procesos democráticos que hoy vive Latinoamérica y que pese a las graves y delicadas amenazas que sobre ella se ciernen, sigue vigente y luchando por abrir nuevos y mejores espacios sociales. Tenemos, pues, dos poderosas razones para celebrar la realización de esta nueva edición de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán. Realizarla es seguir manteniendo vivo y seguir honrando el pensamiento de uno de nuestros grandes científicos sociales. Realizarla es al mismo tiempo constatar la excelente relación que existe entre dos instituciones hermanas, el CIESAS y la Universidad Veracruzana. Enhorabuena por todo ello y muchas gracias.